Bienvenidos en este tiempo de estudio de la palabra, de encuentro con el Señor, de adoración delante del Señor. Echamos de menos, por un lado, al hermano Baltasar, que sabemos que está ingresado, ¿vale?, con esa inflamación que tiene del hígado y están pendientes de hacerle las pruebas. Podemos tenerle en oración. Él manda muchos saludos y él se encuentra bien. O sea, si le dejaran, lo recogeríamos, lo traeríamos y después lo llevaríamos. Y no nos enteraríamos que está malo, ¿vale? Pero es necesario hacerle una serie de pruebas. Y el hermano Josué está en San Juan, ¿vale?, compartiendo con los hermanos la palabra. Bueno, pues vamos a tener en primer lugar una lectura y después un momento de oración en Marcos capítulo 14. Evangelio de Marcos en el capítulo 14. En el verso 32 al 42. Marcos 14 y verso 32. Dice así la palabra del Señor. Es Jesús y los discípulos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella copa, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Estos versículos han sido el objeto de estudio durante las pasadas ocasiones, la oración de Jesús. Y ahora hemos empezado esta segunda parte, donde ahora los protagonistas, entre comillas, ¿verdad?, son los discípulos. Verso 37. Vino luego, después de haber estado orando la primera ocasión, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por este día precioso, este día luminoso, Señor, que tú nos has concedido en esta mañana. Gracias, Señor, porque la luz de tu presencia nos acompaña. La luz de tu palabra, Señor, se abre ante nosotros y nos guía. Y queremos, Señor, poder disfrutar de esa luz, Señor, que tú has traído a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta mañana para que podamos abrir la mente, el corazón a la influencia de tu Espíritu. Que tu palabra, Señor, pueda obrar en nuestras vidas conforme al propósito para la cual la has enviado. Gracias, Señor, por los hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por los amigos también que puedan acompañarnos. Y te pedimos también por aquellos que están impedidos por diferentes razones, enfermedad, trabajo o cualquier dificultad, para que tú también, Señor, les acompañes y de una manera o de otra puedan también recibir la porción. Gracias también por aquellos que se conectan a través del Zoom. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a ver si hacemos un pequeño... dale un momento para que se active. Un pequeño repaso. Bueno, pues como hemos dicho, estamos ahora estudiando los versos desde el 37 en adelante. Y esta parte del estudio o de la porción que hemos leído la hemos dividido en tres. Jesús regresa por primera vez y entonces la enseñanza es la necesidad de orar.
Y eso lo vimos hace algunos jueves, porque en este contexto fue cuando el Señor Jesús le dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces les dice, velad y orad. Eso lo meditamos hace ya 2 o 3 jueves, tuvimos oportunidad de verlo. Jesús regresa la segunda vez, son los versos 39 y 40 que van a ocupar nuestra meditación hoy. Y aquí encontramos una característica que nos vamos a enfrentar, es el sueño de los discípulos. Y finalmente veremos la tercera vez que el Señor va a orar y vuelve, y aquí el tema será Jesús cuida de los suyos. ¿Vale? Entonces vamos rápido porque el reloj va en contra nuestra. Versículo 39. Otra vez Jesús fue y oró. Jesús fue y oró. ¿Qué significa esto? Ya fue la primera vez, volvió, los encontró durmiendo, les dio instrucciones, se fue. ¿Qué significa esto? Significa una nueva oportunidad de obedecer al Señor. Ahora tienen la oportunidad de triunfar donde antes fracasaron. Y además tienen la instrucción clara, velad y orad. ¿Y qué sucedió? El Señor vuelve, ¿y qué sucedió? Pues vamos otra vez al versículo 39, al versículo 40. Y al volver otra vez, los halló durmiendo. Tenían la oportunidad. Y el Señor viene y se encuentra otra vez a los discípulos durmiendo. Lo que pasa es que aquí hay una aclaración que es importante. Dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Es decir, y en Lucas dice que fue a causa de la tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había en los discípulos, había una carga física de cansancio, pero también una carga emocional que se había ido acumulando durante toda aquella noche, y eso les hacía incapaces físicamente de poder estar despiertos y centrarse en la oración. ¿Saben de qué es esto un ejemplo? De lo que el Señor dijo cuando dice, el espíritu está dispuesto, el ánimo es pronto, nos entusiasmamos, nos comprometemos, pero tenemos una cruda realidad, y es que nuestra carne no tiene fuerza. Es decir, nosotros como seres humanos caídos, como personas que estamos atados a un cuerpo que todavía está caído, tenemos muchas limitaciones y al final no podemos hacer aquello que se nos ha encomendado o que sabemos que nos gustaría que está bien. Así que esto es de nuevo una ilustración de lo que el Señor quiso decir, la carne es débil. Pero ahora yo quiero que nos paremos en dos cosas, en 2 puntos. Miren, en primer lugar, ellos querían obedecer. Esta segunda vez, ellos querían obedecer, ellos querían estar despiertos, ellos querían estar velando. Y de hecho, ellos escucharon de nuevo parte de la oración de Jesús, y está registrada en Mateo, de esta segunda vez que Jesús fue a orar. Pero se quedaron dormidos, al final se quedaron dormidos. Ellos querían permanecer despiertos, por eso estaban avergonzados. Y no sabían qué decirle al Señor, no sabían cómo explicarse delante del Señor. ¿Y qué hace el Señor en esta segunda ocasión? ¿Han leído la bronca que el Señor les echa? Miren el versículo 49. ¿Han visto el enfado del Señor Jesucristo ante el fracaso de los discípulos? No está ahí en el versículo 49, en el versículo 40, es el 39 y 40, en el versículo 40. No aparece el enfado, la bronca del Señor con ellos. No aparece porque no está. ¿Vale? Tu Biblia no es diferente a la mía. Estamos leyendo en la misma palabra. Jesús no se enciende en reproches, que los tendría y muy justificados. El Señor Jesucristo no se enfada.
el Señor Jesucristo, ante lo que había sucedido, simplemente calla. Calla porque conoce la debilidad de sus discípulos y se acuerda de que son carne. Entonces el Señor calla, el Señor es consciente de nuestras incapacidades y de nuestras debilidades. Y este callarse, porque es consciente, es un desafío para nosotros, porque esto nos hace pensar en cómo nosotros podemos trasladar esa actitud de Jesús a lo que son nuestras relaciones entre los creyentes, nuestras relaciones en la vida diaria. El Señor entendió, el Señor sabía y el Señor se calla. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros en nuestras relaciones? ¿Cuán intolerantes somos? ¿Cuán agresivos nos podemos llegar a volver ante el fallo, la equivocación, el error de otra persona o sencillamente la inconsistencia en el comportamiento de otra persona? Y nosotros a veces nos volvemos locos y no somos capaces de mirar más allá de la situación. El apóstol Pedro, que vivió esto en primera mano, él se durmió 2 veces, 3, si contamos la siguiente, que se durmió y estaba avergonzado delante de Jesús y que vio cómo el Señor Jesús no le dijo nada y vivió aquella experiencia. El apóstol Pedro después de alguna manera traslada esto al cómo deberían de ser las relaciones entre los creyentes en nuestras relaciones personales y cómo deberíamos de comportarnos en más de una ocasión. ¿Y sabe dónde lo hace el apóstol Pedro? Lo hace en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 8. Lo cito porque vamos justitos de tiempo. Y dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, un amor continuo, un amor constante. Él lo vivió en la persona de Jesús. Y dice, porque el amor cubrirá, y cubrir significa perdonar, sobrellevar, cubrirá multitud de pecados. Otro punto que me llama la atención en estos dos versículos. El Señor Jesús vino y los halló durmiendo. ¿Cómo esperaba o cómo deseaba el Señor encontrar a los discípulos después de ir y volver? ¿Deseaba encontrarlos despiertos? Vale. El Señor se fue. El Señor está en el cielo. Pero el mismo que marchó dijo que un día iba a volver. Y puede volver. Nosotros estamos esperando el regreso de Cristo por su iglesia. Y somos conscientes de nuestra propia fragilidad y sabemos que en cualquier momento Dios nos puede tomar y llevar delante de su presencia. Y si el Señor viniera o el Señor viniera para llevarnos, bien por la muerte, bien por el arrebatamiento, ¿cómo nos encontraría el Señor? ¿Cómo te encontraría? ¿Como los discípulos? ¿Durmiendo? ¿O velando? Despierto, aguardando la venida del Señor. Y es por esto que esta expresión, los halló durmiendo, a mí me hacía pensar o me introducía en un tema que me parece muy importante o me parece muy interesante. Y es que este sueño físico de los discípulos es una ilustración, o puede ser una ilustración, de una actitud, una forma de vida que a veces es bastante común entre los cristianos, y es el sueño espiritual, el dormir de los creyentes. Así que la pregunta puede ser esta para empezar. ¿Existe algo así como un sueño de los creyentes? ¿Existe algo así como un dormir de los creyentes? Y no estoy hablando de la muerte, sino en sentido espiritual. Bueno, por analogía podemos pensar, ¿qué es el sueño? Bueno, pues el sueño es un estado de inactividad, ¿vale? Es un estado que implica una reducción de la conciencia, una reducción de los sentidos y de la capacidad de respuesta. Esto podría ser una definición, una descripción del dormir o de lo que es el sueño.
Vale, pues ahora esto lo aplicamos a la esfera espiritual. Entonces estaríamos hablando de una reducción de nuestra conciencia, de nuestra capacidad de respuesta, pero ¿ante qué? Ante la realidad espiritual, ante la vida espiritual. Alguien definía el sueño espiritual como un estado de indiferencia, descuido o pasividad respecto a la fe y de nuestra relación con Dios. Un estado de pasividad con respecto a nuestra relación con Dios, de descuido de nuestra vida espiritual. Eso es lo que podríamos llamar sueño o el dormir espiritual, en este caso, el dormir de los creyentes, no refiriéndonos a la muerte, sino a nuestra vida cristiana. ¿Qué les parece el caballero de la imagen? Pues esa es la realidad de muchas personas. Vale, esto es expresivo porque se durmió en el culto y lo pillaron, pero esa es la forma en que muchos creyentes están viviendo su vida cristiana, o viven su vida cristiana. Es decir, puede que vayan a las reuniones, puede que estén involucrados en alguna actividad, puede que cuentes con ellos para ciertas cosas, pero la relación con el Señor es nula. La relación, la vida espiritual, la vida interna ha decaído y están funcionando más por la inercia que porque mantienen una vida o una relación espiritual con el Señor. Y a lo mejor los demás no lo ven, pero el Señor sí lo está viendo. O a lo mejor Él no se da cuenta, pero el resto de los que están alrededor sí están viendo que algo, y no bueno, está pasando en la vida de ese creyente o en la vida de esa hermana. ¿Existe algo así como el dormirse en la vida cristiana, el dormirse en términos espirituales? Bueno, pues todos los textos que en el Nuevo Testamento y a lo largo de los diferentes escritos de los apóstoles hablan de la necesidad de velar, ya nos hablan de que existe el peligro de dormir. ¿Vale? Si te dice velar, es porque te puedes dormir. Pero hay tres textos en concreto que a mí me llamaron la atención. Y el primero los tres son de Pablo, pero el primero está en Romanos capítulo 13 y versículo 11. Esto sí lo vamos a leer. Romanos capítulo 13 y verso 11. Romanos capítulo 13 y verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, les dice Pablo, es hora ya de levantarse del sueño. Se lo está diciendo a creyentes como tú y como yo. Basta ya de dormir, basta ya de indolencia. Cuando Pablo está diciendo es hora de levantarnos del sueño, Pablo está reconociendo de que existe esa terrible tendencia a hundirnos en el sueño y en el sopor, que existe en los creyentes un estado de torpeza espiritual en el cual ninguno de los deberes cristianos se lleva a cabo efectivamente. Es decir, no nos estamos inventando nada. Podemos llegar a estar hundidos en el sopor y en el sueño espiritual. Y la vida cristiana está descuidada. Ahora, ¿qué es lo hermoso de este texto? Es que es la manera, ¿verdad?, en que Pablo nos anima a despertarnos. Y dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y es un mensaje de esperanza. Y dice, hermano,
despiértate, ponte en activo, deja la indolencia, porque el Señor viene y porque el tiempo en que nuestra salvación va a ser consumada está cada vez más cerca. Mira hacia adelante y dice, levántate y deja la situación o el estado en el cual estás viviendo. Otro texto que nos habla acerca del dormir espiritual, o el dormir del creyente, es Efesios capítulo 5 y versículo 14. Aunque tiene su controversia, su diferente aplicación, pero me llamó la atención y en este sentido. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Otro texto que nos recuerda esta necesidad. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En este caso, el expositor bíblico MacArthur, él está convencido, y yo creo que tiene bastante razón, cuando dice que aquí no se está hablando de inconversos, que aquí de lo que se está hablando cuando llama a despertarse son de creyentes genuinos, creyentes verdaderos, pero que han caído en un estado de letargo, en un estado de pereza espiritual, que después en la vida práctica no se distinguen de las personas que están muertas, de las personas que no conocen a Cristo. Y no porque estén necesariamente pecando o haciendo cosas escandalosas o malas, sino porque viven con la misma tristeza, porque viven con la misma angustia, porque viven con los mismos valores, porque viven... Y no hay una diferencia entre ese creyente que va los domingos a la reunión, si es que va, y la persona que no conoce a Cristo. Entonces aquí se dice, despiértate tú que duermes, levántate de esa condición, levántate de los muertos. Hay que marcar la diferencia con los que están a nuestro alrededor. Y a mí hay una nota aquí que me gusta mucho, y es que dice, despiértate y te alumbrará Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Y te alumbrará Cristo. Ese despiértate aquí implica, hermano, mira de dónde has caído, arrepiéntete, confiesa delante del Señor, vuélvete al Señor. ¿Y qué vas a encontrar? Vas a encontrar la luz de Cristo, la calidez del Señor, el calor del Señor, la comunión del Señor, la dirección del Señor en tu vida. No tienes por qué estar viviendo como los que no tienen esperanza, pero para ello es necesario volvernos al Señor y despertarnos de esa condición o de ese sueño en el cual podemos haber caído. Y el último versículo que me gustaría mencionar está en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. El mundo duerme, el mundo está muerto en delitos y en pecados, pero el mundo duerme en el sentido de que está anestesiado en cuanto a la realidad de Dios y vive indiferente en cuanto a la realidad de Dios. Pero tú y yo no, porque hemos conocido a Cristo, porque somos hijos de la luz. Entonces el apóstol está invitando a que nos levantemos, ¿vale? A que no durmamos, que no seamos como los demás y tomemos ese desafío en nuestras vidas de ser diferentes. Entonces, el sueño espiritual existe, desgraciadamente, y la Biblia nos exhorta a que como creyentes dejemos esa condición. ¿Lo tenemos claro? Ahora, una pregunta interesante, y es, ¿qué señales o avisos existen de que en mi vida puedo estar cayendo en esta condición? A lo mejor no me he dado cuenta, pero podría suceder que mi vida sea
la de una persona que ha caído en un sueño espiritual, que está durmiendo espiritualmente. Entonces, bueno, pues hay diferentes hermanos que han puesto el énfasis en diferentes cosas que suceden en la vida cotidiana y que podrían ser un indicador de lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas. Y nos corresponde a nosotros, delante del Señor, pues examinarlo. Y bueno, pues una de estas señales de peligro que pueden avisarnos es cuando un creyente está cada vez más ocupado en alcanzar sus propias metas o sus propios intereses. Cada vez más afanado en su trabajo, cada vez más afanado en los estudios, cada vez más afanado en ver cómo reorganizo, cómo atiendo mi familia, cada vez más ocupado en sus amigos, cada vez más ocupado en tener una buena posición social y un mejor trabajo, cada vez más ocupado en ver cómo disfruto mi tiempo libre porque me lo merezco, cada vez más ocupado en ver cuánto dinero gano y si puedo ganar un extra más y tener mejor posición en este mundo. Cuando eso empieza a ganar la batalla en el corazón, peligro, peligro. El segundo viene de la mano del primero. Cada vez menos tiempo para atender la vida espiritual. Es lógico. Si estoy más afanado cada vez en ciertas cosas que están a mi alrededor, cada vez tengo menos tiempo de leer la Biblia. Cada vez tengo menos tiempo para orar. Cada vez tengo menos tiempo para meditar, que es más que leer, meditar en lo que leo. Cada vez tengo menos tiempo, por supuesto, para asistir a las reuniones. Cada vez tengo menos tiempo para congregarme. Y aquí yo quisiera hacer un pequeño alto, porque yo recuerdo con dolor a un joven brillante. Si es aquí o en otro lugar, no importa, pero recuerdo a un joven brillante, un joven prometedor en los caminos del Señor. Y un día vino y me dijo: mira, Natanael, no me pongas más a compartir en las reuniones de jóvenes. Es que ahora mismo tengo que centrarme en terminar los estudios, tengo que centrarme en el trabajo y eso me está quitando tiempo. No me pongas más a compartir. Y aquello que me dijo sonaba lógico, porque es verdad que estaba en un momento muy importante en cuanto a su carrera profesional y en cuanto al trabajo. Pero a la vez que sonaba lógico, a mí me causó una gran tristeza. Y me causó una gran tristeza porque eso significaba menos compromiso con la palabra, menos necesidad de estar orando al Señor, buscando la dirección del Señor, menos tiempo para orar. Y yo sabía que eso podía tener consecuencias negativas para su vida. Es decir, presentía lo que podía pasar. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que al final ese joven dejó de venir a las reuniones de jóvenes. No se sentía ya obligado, tenía que atender el trabajo, tenía que atender circunstancias personales. Así que dejó de venir a las reuniones de los jóvenes. Pero claro, ya no solamente dejó de venir a las reuniones de los jóvenes, sino que ya los domingos, pues no siempre podía venir. Y había que descansar porque la semana había sido muy dura. Y las circunstancias habían sido muy complicadas. ¿Y qué día tengo solamente el domingo para descansar? Y bueno, pues también tengo que atender a los amigos. Al final dejó de venir también los domingos a las reuniones y a congregarse, ¿verdad? Congregarse con el Señor. Hasta tal punto de que yo no sé a día de hoy de qué forma el Señor forma parte de su vida. ¿Vale? Eso lo sabe solamente el Señor. Pero esto es una ilustración, porque esto que acabo de contar lo habéis visto y lo habéis vivido seguramente en muchas personas alrededor, o lo habéis experimentado, ¿vale? O lo habéis experimentado. Pero esto simplemente nos está indicando
que el sueño espiritual, el dormir espiritual es algo más grave de lo que nosotros podemos pensar, porque cuando llega a sus últimas consecuencias puede tener consecuencias nefastas para la vida del cristiano. Otra señal más y que nos invita a estar alerta, pues cada vez menor capacidad de asombrarse por la presencia de Dios. Es decir, cada vez tengo una mayor incapacidad para asombrarme de Dios. Voy perdiendo la sensibilidad espiritual. Esta persona se podría preguntar, o nos podríamos preguntar, ¿soy consciente de la presencia de Dios en mi vida? Es decir, que Él está conmigo, de que donde yo voy, Él está, y que puedo tener comunión con Él en cualquier momento. ¿Soy consciente de la presencia de Dios en mi vida? ¿La palabra de Dios te asombra? ¿Sigues viendo maravillas en la palabra de Dios y dando gracias a Dios cada vez que descubres algo en la palabra? ¿Qué lugar ocupa la persona de Jesucristo en tu vida? ¿Te sigue admirando la persona de Jesús? ¿Lo llevas, lo tienes como un compañero, como un amigo también en tu vida, además de como tu Señor? ¿Y la obra salvadora? ¿Sigues investigando, sigues mirando, sigues asombrándote al contemplar la grandeza de la obra del Señor? Toda la vida de la congregación, toda la vida espiritual, ¿te empiezan a resultar algo rutinario? ¿Te empiezan a resultar algo común? Bueno, pues posiblemente el Señor nos está avisando y algo está pasando dentro de nuestro corazón. Lo que viene es también una consecuencia de lo anterior. Empiezo a albergar una actitud hostil hacia los creyentes, hacia los hermanos. El enfriamiento espiritual nos aleja de nuestros hermanos. El enfriamiento espiritual nos hace sentir que no necesitamos de los demás y que puedo tener una vida autónoma. No necesito de otros creyentes. Este enfriamiento espiritual nos lleva a crear situaciones de desconfianza con respecto a los hermanos. La amargura se instala con facilidad en el corazón. El chisme se convierte en moneda de cambio. La molestia, la incomodidad por el qué me van a decir, otra vez lo mismo, fulanito con sus cosas, etcétera, etcétera. Esa queja se hace todavía más frecuente en nuestras vidas. Así que una buena pregunta sería, hermano, ¿qué ha pasado con el amor desinteresado, con el amor de Cristo en nuestros corazones con respecto a los demás creyentes? ¿Cómo estoy viviendo el amor hacia mis hermanos, el amor que Cristo ha puesto en mi corazón? ¿Qué clase de relación estoy estableciendo con mis hermanos? Bueno, son cosas que nos pueden ayudar en esta identificación de esta enfermedad. Y por último, cada vez menos conciencia o menos convicción de pecado. Cuando estoy en este estado, las líneas que marcan los límites de lo que como creyente podría o debería de hacer y lo que no debería de hacer, se vuelven difusas, se van difuminando, se van quitando. Y entonces cada vez doy un pasito más cerca del límite. Y como no pasa nada, el siguiente voy otro poquito más. Y ya llega el momento en que paso del límite y vuelvo para atrás. Pero no ha pasado nada. Y como no pasa nada, ya empiezo a vivir fuera de los límites y cuando te das cuenta el creyente tiene una condición verdaderamente lamentable en su vida. Es que yo creo que es que la Biblia en algunas cosas está un poquito atrasada. Yo creo que la Iglesia tendría que renovarse en su forma de pensar porque verdaderamente esto no va con los tiempos. Mira lo que está pasando alrededor. Estamos desconectados de la realidad y esos límites son absurdos, esos límites. Bueno, pues eso ocurre cuando esa condición del alma empieza a echar raíces
dentro de nuestro corazón. También los límites empiezan a disolverse y nos parecemos cada vez más a las personas del mundo que están a nuestro alrededor. Y ahora llegamos a un punto importante. Bueno, Natanael, no me esperaba que hoy hablaras de esto. Tienes razón. Yo no, el Señor, ¿verdad? Estoy viendo que el Señor me está mostrando que algo de esto hay en mi vida. Yo no quisiera caer en esa condición, no quisiera vivir así. Yo quiero salir de esta situación. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, en primer lugar, lo que hay que decir en este caso es que no existen fórmulas mágicas. Yo no te puedo dar un proceso de 5 pasos para que dejes de estar dormido espiritualmente. No se puede. Es una obra del Espíritu Santo. Es una obra de convicción interior. Se trata de dejar que Dios hable a nuestros corazones. Se trata de responder a lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Se trata de quebrantarnos y dejar que Él haga la obra completa. O sea, no hay fórmula mágica. Ahora, aunque no hay fórmulas mágicas, sí hay algunos consejos o algunos pasos que se hacen evidentes, pero que si no es el Espíritu Santo el que está obrando detrás, no sirven para nada. Porque este despertar y este volver a la comunión, a la intimidad del Señor, tiene que ver, como estamos diciendo, con el Espíritu Santo. En primer lugar, si estamos en el camino de querer salir de esta situación de indolencia, considera tu estado o el estado de tu alma delante de Dios y deja que sea el Señor el que te escudriñe. Hermano, no basta con decir tengo un problema. ¿Y saben por qué? Porque la tendencia del corazón es decir, sí, tengo un problema, pero, y enseguida tratamos de minimizar lo que el Señor nos ha ido enseñando o nos ha ido mostrando. Pero, qué malos son los peros en estos contextos. Porque al final no nos dejan ver la realidad o la dimensión del problema. Por lo tanto, el consejo es este, es dejar que sea Dios mismo, mediante la palabra y mediante el Espíritu, el que examine en profundidad nuestros corazones, de tal manera que sea Él el que nos haga tomar conciencia de la profundidad del mal que hay en nuestros corazones. Dios examina verdaderamente. ¿Quién conocerá el corazón de los hombres? Engañoso es, dijo Jeremías, y Dios responde, el Señor Jehová es el que escudriña y el que conoce los corazones. Por lo tanto, tenemos que dejarle a Él que verdaderamente, como buen médico, como buen cirujano, Él examine en profundidad la realidad del corazón. Salmo 139 y verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, Señor. Haz una obra a fondo en mi vida. ¿Estás dispuesto, estamos dispuestos a que el Señor lo haga en nosotros? En segundo lugar, identifica la causa de tu condición, porque reconocer que tengo un problema tremendo, y ver la dimensión de su gravedad, pero no identificar la causa, es solamente poner un parche.
porque al final vamos a volver a lo mismo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que te ha estorbado en tu vida cristiana? ¿Qué está obstaculizando el avance en tu vida cristiana? ¿Qué o quién, fíjense, qué o quién debilita tu fe? ¿Qué o quién está enfriando el amor hacia el Señor y por lo tanto hacia los hermanos? ¿Qué o quién está apartando tu corazón de una sincera devoción al Señor? Identifica la causa, deja que el Señor lo haga dentro de este proceso, pero no te conformes con solamente reconocer que tengo un problema, también qué o quién lo está causando. Y en tercer lugar, presenta tanto el estado, es decir, esa condición de tu alma, de tu corazón, como la causa delante de Dios. Llévalos al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4 y verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesé delante del Señor y Él perdonó la maldad de mi pecado. Y el apóstol Juan tiene palabras similares en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Sin arrepentimiento y sin confesión, el perdón restaurador de Dios no puede operar en ti. Sin arrepentimiento y sin confesión, el auxilio de la gracia de Dios no puede hacer su obra completa en ti. Por lo tanto, es necesario que vayamos delante del Señor reconociendo, confesando nuestro pecado y pidiendo y buscando de su gracia en nuestras vidas. En cuarto lugar, ahí no dice simplemente toma decisiones valientes, dice en el poder de la gracia toma decisiones valientes. Porque por nosotros no podemos, ya lo hemos insistido mucho, la carne no tiene fuerza, somos débiles, pero en el poder que da Dios por medio de su Espíritu, en su misericordia, ¿verdad?, toma decisiones valientes. Jesús lo dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar o de caer, sácalo. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Evidentemente no es literal, esto hay que trasladarlo al ámbito de las relaciones y el ámbito de la vida personal. El apóstol Pablo, que sabía lo que el Señor quería decir, que no es literal, pues por ejemplo en Colosenses capítulo 3, pues tiene unas palabras bastante drásticas. En vez de decir córtalo, dice, haz morir lo terrenal en vosotros. Haz morir lo terrenal en vosotros. Colosenses capítulo 3 y versículos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y esto habla de cortar, habla de juzgar, habla de poner a los pies de la cruz, habla de hacerlos morir en nuestras vidas y revestirnos de la nueva vida que Dios nos ha dado y del poder que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Así que en este proceso, ¿verdad?, habrá que tomar decisiones valientes. Estamos terminando. En quinto lugar, enriquece tu vida con el afecto a la palabra y a la persona del Señor Jesucristo. Ya lo dijo el apóstol Pablo: todo lo que sea puro, todo lo que sea bueno, todo lo que sea benigno. Y nos habla de las cosas en las cuales tenemos que ocupar nuestra mente. Ya lo dijo Pedro en segunda de Pedro: añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud, David, ahí me tienes que ayudar tú, paciencia, en fin, y un crecimiento. ¿Vale? ¿En qué está ocupada tu mente? Porque si tú sigues ocupando tu mente en las cosas que las tenías hasta ahora, el espacio para el Señor no va a crecer en tu vida y al final vas a terminar volviendo a la misma condición que estabas antes. Sin embargo, si tu mente, si tu vida está llena de la gloria de Cristo, está llena de la gloria de la cruz, de la obra del Calvario, está llena del Señor y de la comunión con el Señor, entonces las ocupaciones legítimas de la vida, las obligaciones que tenemos a nuestro alrededor, no te van a terminar minando y ocupando el lugar que Dios tiene que tener en tu vida. Pero hay que hacerlo. Hay que buscar que las cosas de Dios y que su palabra, su persona, verdaderamente estén ocupando nuestra mente, también estén ocupando nuestro tiempo. Yo me acuerdo yo lo he contado en alguna ocasión, ¿no?, pero allí en la casa teníamos una pileta de cemento para que bebieran los perros, y aquello no había manera de limpiarlo, ¿vale?, porque pesaba 1 tonelada y no se le hizo una llave para vaciar el agua y todo eso. Pero al final me di cuenta de que si yo tenía una manguera y una corriente de agua constante, yo metía la manguera dentro de la pileta de agua y el agua limpia, según iba entrando, iba sacando el agua sucia. Y toda la baba, la verdina, todas esas cosas que se iban formando, iban saliendo solas, porque el agua limpia iba renovando el interior de la cubeta. Y para mí siempre fue eso una ilustración de la obra que Dios hace en nuestros corazones, mediante su palabra, mediante la obra del Espíritu, mediante su poder. Y todas aquellas cosas que nos hacen daño van saliendo en la medida que somos llenos de la palabra de Dios y del poder del Señor. Hay un ejercicio espiritual, y no sé si son las palabras más adecuadas, hay un ejercicio espiritual que yo creo que es importante. Yo no sé si esto está encendido, ¿eh? ¿Sí? Vale. De repente no le vi la luz. Hay un ejercicio que a mí personalmente me ayuda mucho y creo que podría ser interesante. Creo que es la experiencia también de más de uno, ¿vale? No estoy descubriendo nada. Pero cuando estás leyendo la palabra, cuando estás escuchando un mensaje en tu casa, también estás viendo un vídeo cristiano, estás escuchando alguna canción, algún himno, y de repente hay una palabra que te llama la atención, o de repente ese es un descubrimiento y dices, pues esto yo no lo había visto nunca, o sientes que, oye, pues eso de verdad que es para mí. Cualquiera de estas cosas que cuando hay sensibilidad las vemos en nuestras vidas, salta de manera espontánea. ¿Vale? No te conformes con acumular un conocimiento más. En ese momento, ora al Señor. No te conformes con decir, qué guay, este argumento la verdad es que está bien, nunca había visto yo esto desde ese punto de vista. No, primeramente ora al Señor y darle las gracias por haberte permitido entenderlo. Y dile al Señor que estás maravillado de sus cosas, de su palabra, de las cosas que Él enseña, que Él revela en su palabra.
Si estás solo y te quieres poner de rodillas, mejor, si no con tu pensamiento, con tu corazón. Pero ¿lo has hecho alguna vez? Lo haces. Porque cada vez que nosotros hacemos esas pequeñas cositas en nuestras vidas, lo que estamos dándole es un pisotón al viejo hombre y a esa autosuficiencia que quiere tener ese viejo hombre y ese orgullo. Y estamos llevando nuestra mente sin querer, pero la estamos llevando a Cristo. La estamos llevando a Cristo. Si no lo has hecho nunca, hazlo, ¿verdad? Y ya verás cómo es algo que el Señor va a utilizar en tu vida. Y por último, y ya si terminamos, si has confesado, si te has arrepentido, si verdaderamente te has apartado del pecado, si estás buscando la ayuda del Señor en tu vida porque quieres salir de esa situación de indolencia espiritual, bueno, pues pídele al Señor que te devuelva o te renueve el gozo de su salvación. Porque lo necesitamos. El gozo refresca el corazón y nos ayuda a entender de que hay sanidad en nuestros corazones. Entonces, hasta que no volvamos a tener ese gozo, no dejes de pedirle al Señor que renueve el gozo en tu vida. Es una obra del Espíritu Santo, no es algo que se puede hacer por actitudes humanas, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Pues que sea el Espíritu Santo el que sustente nuestro espíritu. Esa es lo que estamos pidiendo al Señor. Y en la medida que el Espíritu Santo sustenta nuestro espíritu, también podemos experimentar la paz y podemos experimentar el gozo que trae la salvación o que produce la vida cristiana. Salmo 51 y el versículo 2. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. El espíritu siempre está en nosotros si hemos creído. Tenemos que orar al Señor para que nos lo dé, pero el gozo sí. Orar al Señor con estas palabras es legítimo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mi espíritu sostenido por la obra, la presencia del Espíritu Santo. Así que, hermanos, hemos terminado, pero hemos hablado del sueño de los discípulos, sueño físico, es una ilustración de un problema espiritual, que se llama el sueño del alma, el sueño en el sentido espiritual. ¿Pueden los creyentes caer en el sueño espiritual, quedar dormidos, activos, asistiendo, pero sin vida espiritual? Sí. Examinémonos delante del Señor y que Él nos ayude para tomar decisiones valientes y que realmente Él, por medio de su Espíritu, renueve nuestros corazones. Y yo quisiera, para terminar, y antes de ya empezar con el tiempo libre, podemos poner de pie y podemos cantar el Salmo 139, los versículos 23 y 24 que dicen: examíname, Señor, y conoce mi corazón, como una oración delante de Él. Salmo 139, versos 23 y 24. Aparecerá en la pantalla.